Buenos días, hermanos, buenos días, congregación, buenos días, pueblo de Dios. ¿Cómo están esta mañana? Bendecidos, gozosos, adorando al Señor por su misericordia. Hermanos, cada día, hermanos, que me despierto y puedo abrir los ojos, me doy cuenta que la palabra del Señor es real, hermanos, que su palabra se cumple al pie de la letra, que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Por qué, hermanos? Pues porque tengo vida. Tenemos vida, hermanos. Podemos levantarnos, bendecir el nombre del Señor, darle las gracias a pesar de lo que estemos pasando, por la prueba que está pasando este mundo entero. Pues nosotros podemos darle las gracias al Señor, acercarnos delante de Él, venir confiadamente porque Él es nuestro Padre, hermanos. Hermanos, qué gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más a esta transmisión. Bienvenidos sean todos, hermanos, amigos, los que nos están escuchando. Yo los bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, hermanos, por estar pendientes de estas transmisiones. Quiero hablar esta mañana acerca de algunas cosas que el Señor está poniendo en mi corazón, pero sin antes, hermanos, vamos a pedirle a Dios que venga, que nos hable, que sea el Señor que nos hable a través de su palabra y que consuele nuestros corazones, que nos fortalezca para que sigamos esta carrera que hemos emprendido, en esta empresa que nos hemos metido, que es caminar en los caminos de Dios. Por favor, hermanos, les voy a pedir que cierren sus ojos un momento y vamos a orar. Oremos, hermanos. Padre, bendecimos tu nombre esta mañana por tu misericordia, porque podemos disfrutar una vez más de tus bondades, de tu misericordia, de tu favor, a favor de nosotros. Nosotros bendecimos tu nombre. Gracias, Padre, porque nos hablas a través de tu palabra. Te pido, Señor, que vengas en este momento a esta transmisión. Padre, ven a este lugar, bienvenido a esta transmisión. Amado Señor Jesús, ven a este lugar, bienvenido a esta transmisión. Glorioso Espíritu Santo, ven a este lugar, bienvenido a esta transmisión. Te pido que nos hables, que hables a los corazones de los hermanos, a los corazones necesitados, y que tu palabra venga como ríos de agua viva para todos los que necesitamos y estamos sedientos de ti. Bendecimos tu nombre, en el nombre que es de nuestro Señor Jesucristo ponemos esta transmisión. Amén. Pues como les decía, hermanos, me siento una vez más gozoso, me siento dichoso de que el Señor me haya escogido para hablarles una vez más de la palabra del Señor, de las bondades del Señor, de la misericordia de Dios, de este evangelio tan grande que nosotros estamos viviendo, hermanos, y sé que muchos están atribulados. Lo sé, hermanos, muchos estamos pasando por pruebas, estamos pasando por situaciones difíciles, hermanos, pero créanme, hermanos, que Dios tiene el control de todo. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor sabe que tú tienes necesidad de diferentes situaciones financieras, situaciones de salud, situaciones de consuelo, o qué más, no sé. Ustedes me podrán enumerar un montón de necesidades que podrán tener. Hermanos, les tengo una noticia, ustedes ya lo saben, el Señor es más que suficiente para satisfacer todas esas necesidades. El Señor tiene poder. En el Señor tenemos esperanzas, hermanos, en que nosotros estamos en su mano, estamos confiados en Él. Y hermanos, y nosotros somos hijos de Dios. Estamos en buenas manos, hermanos. Estamos en las manos del Dios Todopoderoso y todo lo que nos pasa no se sale del control de las manos de Dios. Y miren, hermanos, les quiero comentar algo. Yo sé que todos lo saben, ahora con la información pues está difícil que no lo sepan, pero ustedes oyeron la noticia esta semana de lo que pasó en Líbano. ¿Qué pasó? No los tengo a la vista, pero yo me gustaría preguntarles, a ver, alguien que me quisiera contar, ¿qué pasó esta semana? Pues, ¿qué pasó? Pues estalló una reserva de un material altamente explosivo en la capital del Líbano. Unos dicen que 10 kilómetros a la redonda se destruyó, otros dicen que fue menos, otros dicen que fue más, que hay 5,000 heridos y los datos van cambiando y van cambiando. El asunto, hermanos, que esto fue una catástrofe en ese lugar. La ciudad se ha declarado en estado de emergencia, estado de desastre, se ha declarado la ciudad. Y dijeron las autoridades de ese lugar, los responsables van a pagar por esto. Y estaba viendo una noticia que habían arrestado varios empleados de esos lugares.
No es oficial, pero algunos han dicho que posiblemente Israel tenga que ver en eso. Pues nosotros no sabemos, solo estoy tratando de contar lo que hemos visto. Pero miren, hermanos, yo no sé, la verdad que no sé, pero si no tiene nada que ver el Estado judío y le están echando la culpa por algo que no pasó, o sea, qué difícil sea, hermanos. No sé si alguna vez a ustedes les ha pasado que les echan la culpa por algo que no hicieron. Así es una situación muy complicada, una situación difícil, una situación que a nadie le agradaría pasar. Sí, hacernos responsables de nuestros actos a veces cuesta, asumir la responsabilidad de las consecuencias. No digamos algo que uno no hizo. Pues en este caso, pues yo no sé qué va a pasar, solo les hago un comentario de la realidad que está viviendo el mundo entero ahora. Aparte del coronavirus, pues pasa esto. Y Medio Oriente siempre ha sido un lugar altamente explosivo, un lugar donde las noticias corren, donde hay mucha violencia, hay mucha guerra, hermanos. Y Dios no lo quiera, que vayan a acusar a Israel, ¿no?, injustamente o como sea. Pero si eso pasara, hermanos, ellos tienen sus aliados. Y hermanos, yo miro que estamos a la puerta de la guerra de Salmo 83. Pero ese es un panorama escatológico, pues no es el tema del día de hoy, solo lo quiero hacerles conciencia, hermanos, de la situación que estamos viviendo, de la situación de que la iglesia, los días son contados aquí, hermanos. Y nosotros no podemos darnos el lujo de estar desperdiciando los días, de que pasen, de que no busquemos a Dios, de que no busquemos ponernos en la balanza de Dios todos los días y preguntarle al Señor, Señor, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo está este corazón? ¿Será que te está agradando? ¿Será que no? Porque dice su palabra que mis pensamientos no son tus pensamientos. Muchas veces, y tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Uno puede creer que está agradando a Dios y resulta que no. Entonces, ¿cómo hago yo para saber? Pues preguntándole a Él mismo. ¿Por qué? Porque Él me puede presentar sin mancha y ni arruga. Pues hermanos, hablando de esto, pues como les decía, qué difícil es. Yo no sé si le van a echar la culpa al Estado judío o no, yo espero que no. Pero yo miro en la historia cómo ha pasado muchas veces que a los cristianos les han echado la culpa de cosas que no hicieron. Pues si investigamos un poco podemos ver. Y si tienen sus Biblias, yo les invito a que hablan en la primera carta de Pedro, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, el capítulo 1. Pero si ustedes investigan un poco la historia, ¿por qué Pedro escribe esta carta? ¿Por qué la forma en que él está hablando aquí? Pues los cristianos en ese momento estaban sufriendo persecución. Los cristianos estaban viviendo momentos muy difíciles, momentos muy complicados. Estaban siendo perseguidos ¿por quién, hermanos? Por Nerón. Ustedes lo pueden investigar. ¿Qué pasó con Nerón? Pues él mandó a quemar la ciudad de Roma. Lo mandó a quemar porque él no estaba conforme con la construcción que tenía. Él quería construir más de acuerdo a sus intereses. Y como no podía, lo mandó a quemar. No sé si él trató de decir que era un accidente o qué pasó. El asunto es que él mandó a quemar la ciudad y se quemaron todos los monumentos históricos. Se perdió la cultura. Se perdió todas las costumbres que ellos estaban haciendo, la cultura y todo lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó con la población romana de aquel entonces? Más o menos en el año 60 al 67, después del Señor Jesús, pasó esto. ¿Y qué pasó con la población romana? Pues estaban enojados, así como está el Líbano ahorita, en este momento. Ellos están buscando quién fue el responsable. Si ellos logran encontrar responsable, miren, hermanos, ¿qué le irán a hacer a ese responsable? Me pongo yo a pensar. Están demasiado enojados. Están bien furiosos porque la verdad que no fue broma lo que pasó ahí. Es impresionante las imágenes, muchos lo han visto y el que no lo haya visto, pues yo lo invito a que lo miren. Pero así como en este momento Líbano está bien furioso, así estaba Roma en ese momento. Toda la población romana estaba muy furiosa. Porque, como les estaba diciendo, sus centros históricos fueron quemados. Ya no podían, la cultura que tenían los romanos ya no la podían practicar. Y toda su cultura, su forma de religión había sido interrumpida. Estaban muy enojados. Entiendo yo por lo que dice la historia, estaban enojados ¿contra quién? Contra Nerón, porque se oía, se hablaba, se rumoraba que él había mandado quemar. ¿Y qué hizo este gobernante, este emperador romano? Hizo como
como decimos nosotros, le pasó el balón a otro. ¿A quién? A los cristianos. Y él dijo, no, dijo, yo no fui el que mandó a quemar. ¿Saben quién fue? Fueron los cristianos. ¿Por qué? Porque a ellos no les gusta nuestra cultura, a ellos no les gustan nuestros dioses, a ellos no les gustan las prácticas que hacemos. Entonces, esto es un sabotaje, ellos lo mandaron a quemar. ¿Y qué hace? Empiezan a perseguir a los cristianos, a todos los que estaban en Roma. Y según la historia, huyen a 4 lados. Ustedes lo pueden ver en su Biblia, en el versículo 1. Dice que huyen al Ponto, a Galacia, a Capadocia, Asia y a Bitinia. Son 5 lados. La Biblia, Pedro lo registra la carta a estos destinatarios, a los cristianos que estaban en ese momento viviendo en esos lugares. Pero en la historia lo registra que ellos huyeron, se dispersaron a esos lugares. Entonces, hermanos, qué difícil que le estaban echando la culpa de algo que ellos no hicieron. Los estaban matando, los estaban persiguiendo y ellos estaban huyendo prácticamente por su amor al Señor Jesús. Y viene Pedro y les escribe esta carta para animarlos. Y eso es lo que quiero que veamos, hermanos, cómo él anima a los cristianos de aquel entonces, qué les está hablando, qué les está diciendo. Pues nosotros tomemos nuestra parte el día de hoy, porque en este momento pues estamos viviendo una situación muy complicada en el mundo entero. Hay manifestaciones en varios países. Está viendo que en Alemania están manifestando porque ya quieren que se reabran todos los comercios, que la economía ya vuelva formal como antes, porque está cayendo la economía. Varios países, hasta en Israel vi que había manifestaciones y en varios países del mundo. ¿Por qué? Porque la gente ya quiere volver a su estilo de vida de antes, como estaba, por decirlo, en enero de este año. ¿Por qué? Porque la economía viene cayendo y cuando nosotros no amamos a Dios, no ponemos en primer lugar al Señor, pues nuestras prioridades van cambiando. Y tenemos que poner puestos los ojos en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque podemos caer en la trampa del enemigo. Como dice la parábola del buen sembrador, el afán y las riquezas de este siglo nos pueden ahogar y se ahoga la preciosa semilla del Evangelio, que es una salvación tan grande, hermanos, que este leve sufrimiento temporal, como dijo Pablo, no nos podemos dar el lujo de perder la salvación, porque es un alto precio pagado por el Señor Jesús con su sangre preciosa, y nosotros así de fácil no podemos despreciarlo. Se ha visto muchas veces que hay un dicho a las personas que como no le costó, no lo aprecia y no lo cuida. Entonces esta salvación, el que lo pagó, el que lo sufrió fue el Señor Jesús. Nosotros solo cobramos el cheque. Entonces tenemos que ser agradecidos con este milagrazo que el Señor ha hecho, con este regalo de vida eterna que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, ya tratando de ver qué está pasando, por qué Pedro escribe esta carta, qué es lo que está pasando. Los hermanos aquí, los cristianos de ese entonces, están siendo perseguidos. Imagínense, hermanos, qué problemas tenían ellos a nivel personal. Pues primero querían salvar su vida, ¿no? Porque los estaban matando. Y según la historia dice que Pedro murió crucificado de cabeza, más o menos en el año 67. Y en 1 Corintios habla que Pedro iba con su esposa. Él lo acompañaba, ustedes lo pueden revisar en la Biblia del lenguaje sencillo. Está diciendo Pablo que no puedo tener una hermana que me acompañe, así como lo hace Pedro y otros apóstoles, dice ahí. Él aparece en la Biblia del lenguaje sencillo, lo dice más claramente. Entonces Pedro era acompañado por su esposa, y yo lo entiendo de esa forma. Entonces dice la historia que cuando a Pedro lo agarraron, primero crucificaron a su esposa, y la esposa de Pedro fue crucificada antes ante los ojos del apóstol Pedro, y cuando ella lo estaban llevando, las palabras que él le dijo, acuérdate de nuestro Señor Jesucristo. De esa forma él estaba animando a su esposa. Y después siguió Pedro. Eso es lo que nos narra la historia, eso es lo que he podido investigar. Pero hermanos, qué situación más difícil, qué situación más complicada. Me gustaría hacer una pregunta. ¿Será que es más complicado lo que estamos viviendo nosotros hoy, o era más complicado lo que a ellos les tocó vivir? Porque por lo que he visto, nosotros no tenemos persecución. Gracias a Dios se nos permite hablar públicamente, como estamos en este momento, hablando públicamente, confesando nuestra fe, predicándole a otras personas.
Sí, es cierto, hay enfermedades, cierto, no lo estoy negando. Hay escasez económica, sí lo hay, pero no hemos llegado a este punto. Ellos estaban viviendo una situación más complicada que la de nosotros. Ellos tuvieron que enfrentar eso. Y miren cómo habla Pedro cuando está viviendo esta situación, este desánimo. Miren, hermanos, miren el versículo 1:1, lo que les estaba hablando. 1 Pedro 1:1, dile a las Américas: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Por qué dijimos que había dispersión? Pues porque estaban sufriendo persecución. ¿Y dónde estaban ellos? Estaban en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, y la palabra elegidos. Ahorita miramos eso. Pero esos lugares, Ponto, Galacia, todos esos lugares, estaba investigando, son lugares de lo que ahora es Turquía, que entonces era parte del Imperio Romano. Ellos habían huido a esos lugares, los estaban persiguiendo, los estaban matando y andaban huyendo para ese lugar. Pero miren, hermanos, lo que dice la palabra, elegidos. ¿A quién dirige Pedro esta carta? Pues a los elegidos. Hermanos, tú ya recibiste al Señor Jesús, tú eres elegido. Esta carta es para ti, esta carta es para mí, para los que amamos al Señor Jesús. Esta carta es para nosotros, que en este momento, pues, no sé realmente cuál es tu pena, cuál es tu necesidad, pero eres elegido. El Señor te tiene en su lista, el Señor te tiene en su mano y no te ha desamparado. Y mira, hermano, esta palabra elegidos es en el diccionario Strong Concord, es la palabra griega 1588, que significa selecto. Puede significar favorito, elegir o escoger. Eso significa, hermano. Entonces tú eres selecto de Dios, tú eres el favorito de Dios. A veces en los hogares escuchamos, es que Él tiene hijos favoritos. Hermanos, y cuando hay un favorito, o en un trabajo, Él es el favorito, tiene cuello, dicen las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene privilegios especiales. Entonces, hermanos, tú tienes privilegios especiales con el Señor. ¿Por qué? Porque fuiste lavado con la sangre del Señor Jesús. Tú tienes acceso directo al trono de Dios. Tú tienes acceso directo al trono de misericordia. Miremos, hermanos, vamos a ver una parábola que el Señor Jesús habló. Cuando les digo, tenemos acceso directo al trono de Dios. Lucas 18:7, Biblia a las Américas. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, miren esta pregunta, hermanos, lo que el Señor está hablando, ¿hallará fe en la tierra? Ahorita miramos eso. Qué tremenda palabra, qué tremenda palabra de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Vamos a leer un poquito más para que tomemos idea. Lucas 18:2. Miremos lo que el Señor está hablando. Biblia al día. Les dijo Dios: había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración por nadie. En el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle: hazme justicia contra mi adversario. Hermanos, yo miro esta parábola como la figura de la justicia del hombre en esta tierra. Y miro a la viuda como la figura del pueblo que busca justicia. Nosotros podemos ver en los gobiernos y las manifestaciones, gobierno corrupto, que gobierno esto, que gobierno el otro, y no estoy defendiendo al gobierno, solo estoy tratando de describir cómo está la situación social en los días de hoy. Hay mucha corrupción, que hicieron esto, que no hicieron esto, y así. Siempre las personas están criticando. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre sin Dios no puede tener justicia. Su palabra dice que la justicia del hombre es como trapo, inmundicia para él. Pero miren, hermanos, lo que Dios está hablando, de lo que está pasando aquí. Entonces, miro yo este juez injusto como la figura de los gobiernos del mundo, como la figura de cómo estamos en este momento. ¿Qué es lo que está pasando? Y miro yo a la viuda. Pongámonos a pensar por un momento. ¿Una viuda quién es? Pues es una persona que ya no tiene esposo. Es una mujer que falleció el esposo, y regularmente si el esposo no le dejó bienes económicos, pues ella posiblemente está pasando escasez económica, posiblemente persecución, posiblemente burla,
y no sé, muchas situaciones. Si no ha confiado en Dios, posiblemente eso está pasando. Pero esta viuda pone su confianza en el hombre. Y va y no dice la Biblia qué problema tenía. Posiblemente una propiedad, posiblemente un dinero, no sé. No lo dice la Biblia, o tal vez lo hice y yo no lo logré ver. Pero yo no encontré que diga cuál era el problema de ella. Pero ella quería que se le hiciera justicia. ¿Cuál era su situación? No lo sé. Hermanos, yo te pregunto hoy, ¿cuál es tu situación? ¿Tú quieres que se te haga justicia? El enemigo te está atacando, te ha golpeado con enfermedad y tú quieres que se te haga justicia, hermanos. No vayas con el juez injusto, ve ante el juez justo, ante el trono de misericordia, ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Te recuerdas de lo que le pasó a Daniel? Lo echaron al foso de los leones. ¿Y qué dice Daniel? Cuando el otro día en la mañana le habla el rey y le dice, Belsasar, creo que llamaba a Daniel, Belsasar, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien continuamente sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Y mira la respuesta de él, hermanos. Él dice, ante ti fui hallado justo y ante Dios también. Por tal motivo Dios mandó que cierre la boca de los leones para que no me hicieran daño. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Daniel? Pues no fue con el juez injusto, fue con el juez justo. Subió su caso a la Corte Suprema de Justicia y por lo tanto Dios le hizo justicia. Entonces, hermanos, ¿cuál es tu injusticia? ¿Qué te aflige? El enemigo te está afligiendo con pruebas económicas. Hermanos, si has tenido alguna falla, porque yo no te vengo a acusar, solo trato de hacerte conciencia. ¿Has tenido alguna falla? Pídele perdón a Dios, ponte a cuentas con el Señor y Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Porque si tú tienes la sangre del Cordero de Dios, tú eres calificado como justo. Aunque el enemigo se burle y se enoje, pero tú eres calificado como justo. Entonces hay una promesa para ti, que no vas a mendigar pan. O sea, no vas a tener necesidad, no vas a pasar hambre ni tu descendencia. ¿Por qué? Porque has recibido al Señor Jesús. Alguien me dirá, pero es que usted no sabe, mi situación está difícil. Sí, pero para Dios todo es posible, hermanos. Para el Señor todo es posible. No te preocupes tú, ¿qué es la situación? ¿Qué es lo difícil? A mí me gusta, a veces me ponen memes en las redes sociales que dicen, no mires cuán grande es tu problema. Mira cuán grande es Dios, porque Dios es poderoso, gigante. Él es más que suficiente para poder tratar con tus situaciones, para tratar con lo que te está afligiendo, porque el enemigo, hermanos, el enemigo nos acusa, el enemigo nos señala y muchas veces lo hace a través de otras personas. Personas que te acusan y el enemigo los está usando, pero Dios es suficiente para librarte. Entonces yo te recomiendo, dobla tus rodillas delante del Dios que vive y reina por los siglos. Él es juez justo, porque mire lo que le pasó a esta viuda. Como estaba yendo ante un juez injusto, pues no le hacían caso. En cambio a Daniel, él sí fue con el juez justo. Daniel 6:20 es lo que se está hablando. Miren la respuesta que da Daniel. ¿Por qué? Porque él sí acudió al juez justo y acercándose al foso gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces, hermanos, mira el 6:21, la respuesta de Daniel, hermanos. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, hermanos, y muchas veces ese ángel es el Señor Jesús. Y ese ángel, Dios ya lo envió, ya pagó por nosotros. Pero tienes que clamar, hermanos, si no pides, su palabra dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Entonces él aquí sube su caso a la Corte Suprema de Justicia. Y dice que cerró la boca de los leones y no me han hecho daño alguno porque fui hallado inocente. ¿Ante quién? Ante él. Hermanos, pide perdón a Dios, ponte a cuentas y vas a ser hallado inocente ante Dios. Entonces se te va a hacer justicia. Por eso nosotros tenemos que reconocer nuestros pecados. Tenemos que reconocer que fallamos y somos deudores delante de Dios, pero su sangre nos limpia. Entonces esta viuda va con el juez y pidiendo justicia. Miren lo que pasó. Lucas 18:4, Biblia de las Américas. Durante algún tiempo, él se negó. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Pues no dice la Biblia. Posiblemente 1 año, 2 años, 5 años tal vez, no lo sabemos, pero algún tiempo, pues yo entiendo que es bastante.
Pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios, aquí está hablando el juez injusto, no temo a Dios, ni tengo consideración por nada. Como esta vida no me deja de estarme molestando, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Miren lo que dice el Señor Jesús. Lucas 18:6. Continúa el Señor, tened en cuenta lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué dijo el juez injusto? Mis hermanos, ¿cómo razona el ser humano? ¿Cómo el hombre se comporta? Le hizo justicia a la viuda al final de cuentas, por lo que está narrando aquí la Biblia. Pero ¿por qué le hizo justicia? Porque el juez era justo, no, sino porque dice, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Entonces él estaba pensando en sí mismo, ya me cansé, es un fastidio, es una molestia esta señora, cómo me molesta, no me deja en paz, temprano está tocando la puerta, viene a mediodía, en la noche, en la tarde ya voy deprisa ya con su maletín ya para su casa, tiene otros asuntos y ya está, haceme justicia. Entonces él le hace justicia no porque él realmente quisiera hacer justicia, sino porque ya era una molestia, ya era un fastidio. Hermanos, y no se comporta así el hombre, pues. Ya bajo presión, bajo amenaza, a la gente a veces tiene que obedecer y comportarse correctamente. Y lo hace por su propio bien, no porque quiera agradar a Dios, como está haciendo este juez. Lo hizo no porque quería agradar a Dios y quería ser justo y poner justicia según su deber. No, lo hizo porque él ya se sentía molesto. Muchas veces nos pasa eso a nosotros, hermanos. Tenemos que responder ya por presión, por amenaza, por no enfrentar consecuencias difíciles. Entonces nos tenemos que enderezar. Pero nosotros como hijos de Dios no tenemos que esperar esas circunstancias. Tenemos que amar a Dios y ser íntegros y ser rectos. Si ustedes estudian esta carta de Pedro, como hemos venido estudiando, aquí dice en capítulo 2, y no lo vamos a hablar el día de hoy, solo se los doy como adelanto, cómo debemos de vivir. Cómo debemos vivir con nuestros jefes, con nuestros ciudadanos, con las leyes, aquí lo está diciendo. Pero entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser rectos delante de Dios. Dios ama la integridad, la justicia y lo íntimo, que en nuestros corazones seamos rectos delante de Dios. Viene el enemigo, nos pone tentaciones, tenemos que decir, a eso no le agrada a Dios, lo quito delante de mi vista. A eso no le agrada a Dios, lo quito de mis oídos. A eso no le agrada a Dios, no me lo como porque ofendo al Señor. Entonces, miremos cómo el hombre está aquí. Miren esta versión en inglés, Biblia AMP, así lo ponen las iniciales. Vean, hermanos, Lucas 18:8. Aquí se los puse. La parte de arriba está en inglés. Yo no soy muy bueno para el inglés, pero les puse la traducción en la parte de abajo. Dice Lucas 18:8. Esa es la traducción. Les digo que los defenderá, protegerá y vengará rápidamente. Sin embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará fe? Entonces, aquí está hablando del Señor, hermanos. Está hablando del Señor que si está hablando fe. Si va a encontrar fe cuando el Señor venga. Y está hablando de la viuda, de lo que acabamos de ver. Que la viuda pedía justicia y no se le hacía justicia. Y el Señor, se recuerda el primer versículo que les puse, que si este hombre, siendo injusto, hizo justicia, ¿cuánto más Dios, nuestro Padre, que nos ama, que tú has sido seleccionado, que tú has sido escogido para vida eterna? Claro que Dios te hará justicia, hermano. Claro que Dios te atenderá. Claro que Dios estará contigo y tú tienes entrada directamente al trono de misericordia. Pero eso sí, tienes que clamar, tienes que orar, tienes que decirle al Señor qué es lo que estás pasando. Entonces, hermanos, nosotros tenemos acceso directo al trono de Dios. Tenemos acceso al trono de misericordia, hermanos. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él, clamar en Él, no confiar en los recursos, no confiar en lo que estamos haciendo por nuestra propia mano. Porque cuando confiamos en nuestras fuerzas, entonces estamos haciendo como esta viuda, que acudimos al hombre, acudimos a la justicia humana, acudimos a lo que podemos hacer, acudimos a lo que miramos y no acudimos al Señor. Y entonces el proceso para ella fue bien largo. Y hermanos, qué mejor que Dios te haga justicia. Qué mejor que Dios te responda en tus asuntos que te está pasando.
en las preocupaciones que estás pasando. Miremos, hermanos, quería hablarles algo un poco más de los asuntos de los días de Noé. Pero mira lo que sigue diciendo el Señor en Lucas 17:26, después de lo que está hablando de esta viuda. Tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando el Hijo del Hombre venga. Comían, bebían y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban y vendían, sembraban y edificaban. ¿Se recuerdan, hermanos, el primer versículo que vimos cuando estamos hablando de esta viuda? ¿Qué es lo que pasó? Le hizo justicia al final de cuentas. Y el Señor Jesús dice: ¿cuánto más ustedes que son hijos de Dios? Pronto Dios les escuchará. Pronto Dios les hablará. Pero después Él pregunta: ¿así será cuando venga el Hijo del Hombre? ¿Encontrará fe? Te pregunto, hermanos, ¿habrá fe? ¿Cómo lo miras tú? ¿Habrá fe en este momento, en esta pandemia que estamos pasando, en esta situación complicada? ¿Habrá fe de las personas hacia Dios? ¿Será que la iglesia, nosotros, pues principalmente nosotros, tú como hijo de Dios, yo como hijo de Dios, será que estamos poniendo nuestros ojos en el Señor? Ante este panorama, ante esta situación que estamos viviendo de difícil, complicada, pero no tan complicada como estaba pasando el apóstol Pedro cuando escribió esta carta. Pero mira, hermano, lo que estaba pasando en este tiempo. En los días de Lot, ¿qué estaba pasando? Mira, hermanos, dice su palabra, que comían, bebían y compraban. La palabra comían es la del original griego 26:8. Significa comer y devorar. Hermanos, ya devorar es un consumismo. Y en Estados Unidos se dice que muchos restaurantes sacan exceso de comida y prefieren tirarlo y no volverlo, para que no volverlo a vender el siguiente día. ¿Por qué? Porque pierden su negocio. Entonces, hermanos, es un consumismo extremo que hay en este tiempo que no se había visto en tiempos antes. Más o menos de 100 años para acá, pues ha venido todo eso. Antes no se miraba eso. ¿Por qué? Porque no había tanto avance de conocimiento en la ciencia como se mira ahora. Entonces, se consume demasiado, hermanos, no como antes. ¿Cuánta cantidad de alimentos se bota, hermanos? ¿Cuánta cantidad de alimentos hay en todos lados? Y ustedes lo miran en la publicidad. Cuando uno sale, bombardean constantemente a los consumidores que compre esto, compre ropa nueva, compre un celular nuevo. Y no estoy en contra de eso, hermanos. Si lo necesitas, pues está bien. Pero ya qué ansiedad de estar comprando y renovando y siempre tener lo último, hermanos. Es un consumismo que muchas veces es extremo, que no hay necesidad de tener todo ese gasto, todo ese consumo. Y las personas terminan metiéndose a deuda, terminan empeñando sus cosas, sus casas. ¿Por qué? Porque hay que alinearse a la corriente del mundo, a este consumismo, hermanos. Así estaba en los días de Lot. Te pregunto, ¿será que así estamos hoy? Exactamente así estamos, hermanos. Miren, hermanos, y dice otro, bebían, que es la palabra griega 4095. Y si ustedes lo comparan con la Biblia, dice que Babilonia se ha embriagado, ha bebido de la sangre de los justos, hermanos. Entonces, cuando están bebiendo, no por fuerza es agua, sino están participando de situaciones abominables, hermanos. Cuando la gente está participando de corrientes, cuando la gente está participando de pecados, está participando de cosas que no se miraban antes, o por lo menos no hay registros, está bebiendo, hermanos. No por fuerza es una bebida de agua que uno toma por sed, sino eso es una bebida de una participación de cosas abominables, de lo que no agrada a Dios. Te pregunto, hermano, ¿será que el mundo está hoy así? Nosotros como hijos de Dios tenemos que guardarnos de estas situaciones. Miren, hermanos, la otra palabra, compraban, es la palabra original griega número 59, según el diccionario Strong, que significa comprar, hacer una compra,
etcétera. Entonces es lo que, entonces miremos lo que dice Ezequiel 28:16. ¿Qué está pasando ahí? Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras del fuego. Entonces, ¿qué pasó aquí, hermanos? Por la abundancia del comercio. Hermanos, miremos el pleito que tiene Estados Unidos ahora con China. ¿Por qué hay enfrentamiento? Pues por el comercio, por la abundancia del comercio. Y se están peleando quién es el primer lugar. Estados Unidos quiere mantener su liderazgo. China se lo quiere quitar. Rusia se está metiendo a la jugada. ¿Y por qué? Porque quieren tener la abundancia del comercio. Quieren ser la capital mundial del comercio, hermanos. Y ese es el problema que tenemos. ¿Será, hermanos, que estamos como los días de Lot? Claro que sí. La gente pues está comiendo, como lo explicamos. Está bebiendo, como lo explicamos. Pues compraban. Porque, hermanos, es que si uno necesita comprar, pues no hay, o sea, está bien. Pero ya es exceso, esa avaricia, todo eso que hay, pues es lo que el Señor está señalando aquí. Y pues también dicen, otra parte, dicen vendían, que es la palabra griega 44:53, y eso significa estar ocupado, comerciar, trocar o canjear. A estas alturas del partido, ¿será que alguien de todos estos que están participando se preocuparán por buscar a Dios? ¿Se preocuparán por decir, ¿será que a Dios le agrada esto que estamos haciendo? Pues hermanos, pues eso su palabra dice, sal, hijo mío, de Babilonia, no participes de ellos. ¿Por qué? Porque miren cómo se están comportando. En ningún momento veo yo que ellos estén amando a Dios, que estén buscando la santidad, que estén buscando la llenura del Espíritu Santo, sino todo lo material, todo en la tierra. Y la palabra de Dios dice, ustedes no se preocupen por el día de mañana. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Qué hemos de vestir? ¿Por qué? Porque Dios sabe que ustedes tienen esas necesidades. Si Dios nos hizo, sabe que este cuerpo tiene necesidad de vestirse, sabe el Señor que este cuerpo tiene necesidad de alimentarse, de tener una casa. Pero pongamos primeramente a Dios, al reino de Dios y su justicia, y estas cosas, que en este caso estas personas lo tienen como en primer lugar, Dios dice, estos son añadiduras. Miren, hermanos, miremos la otra palabra. ¿Qué más hacían? Plantaban. Es la palabra griega 54:52. Significa plantar, cavar. Y miren lo que dice esta palabra. Instalar doctrina. Hermanos, ¿cuántas nuevas corrientes no tenemos ahora en el mundo? Que eso no se miraba antes. A partir del 75 empezaron las corrientes. Si no estoy mal, el año 1975 con la liberación femenina. Y después todas las demás corrientes que ustedes han visto que viene, el aborto y todo lo demás, están instalando doctrina, hermanos. Entonces, no por fuerza, edificar, plantar no por fuerza significa pues sembrar una viña, plantar un árbol, sino instalar doctrina, poner nuevas corrientes. Hermanos, ¿será que eso está pasando ahora? Pues dice la Biblia que eso pasaba en los días de Lot. Aquí estamos viendo un panorama más o menos cómo estaba en esos días a cómo estamos ahora. Y miremos lo que dice esta otra palabra, la última. Edificaban. Es la palabra griega 36:18. Según el diccionario Strong Concord, eso significa confirmar, reedificar, estimular, fortalecer. Entonces, hermanos, reedificar. ¿Se recuerda lo que dijo Josué cuando cayeron los muros de Jericó? Maldito el hombre que reedifique los muros de Jericó. Y Jericó era la ciudad de pecado. Porque si ustedes leen más en Génesis, cuando Dios le está hablando a Abraham, le dice, toda esta tierra te la voy a dar, a ti y a tu descendencia. Pero ten en cuenta que 400 años tus descendientes van a servir en Egipto. ¿Por qué? Porque los que viven ahora en esta ciudad no han llegado al límite del pecado. Y tu descendencia los voy a usar como herramientas para arrancarlos de ahí. ¿Por qué? Porque el pecado va a llegar hasta el cielo. Entonces Dios usa a Israel para arrancar eso. Y vienen, bota los muros de Jericó. Y dice Josué, cuando ya cayó, cuando Dios los botó los muros, maldito el que reedifique los muros de Jericó. ¿Por qué? Porque eso significaba pecado. Entonces, hermanos, si Dios ya te libertó de un pecado, ya no tenemos que volver en eso.
¿Por qué? Porque eso está pasando. La sociedad está reedificando los pecados anteriores. Está volviendo como estaba en los días de Lot. Ya sabemos las consecuencias que pasó en los días de Lot. Entonces, hermanos, el Señor Jesús está hablando aquí en Lucas a continuación de lo que está hablando de esta mujer que estaba con el juez injusto. Miren Lucas 18:8. Dice aquí su palabra. Biblia Torres Amat. Os aseguro que no tardará en vengarlos. Pero cuando el Hijo del Hombre os parece que hallará fe sobre la tierra, con lo que hemos visto, hermanos, yo te pregunto, ¿será que el Señor Jesús hallará fe sobre la tierra? Pues yo entiendo que aquí se está refiriendo al final de la semana 70 de Daniel. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está, los escogidos ya se fueron. Entonces no va a hallar fe sobre la tierra. La hora de las tinieblas ha llegado a su punto máximo. Ha llegado a la medianoche. Por eso la parábola de las 10 vírgenes dice que el esposo viene a la medianoche. ¿Por qué? Porque llega el punto máximo de las tinieblas, el máximo poder de las tinieblas llega en ese momento. Entonces el Señor Jesús viene a juzgar. ¿Cuándo? Cuando sea la semana 70 de Daniel. Así está el mundo, hermanos. Así está la situación. Entonces nosotros como hijos de Dios, pues no podemos esperar mucho del mundo. Porque si no vamos a caer como está esta vida, pidiéndole justicia al hombre, confiando en el hombre. Nosotros pongamos nuestra esperanza en el Señor. ¿Por qué? Porque estamos pasando un momento muy delicado, un momento muy difícil. Así como les explicaba al momento, como está esta situación en Líbano, la capital Beirut, están en un momento muy delicado. Entonces, hermanos, así estamos nosotros y así estaba Pedro cuando escribió esta carta. Ahora miremos algunas palabras que habló Pedro. 1 Pedro 1:3, Biblia de las Américas. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Entonces, hermanos, el cristiano tiene que tener una relación íntima con el Señor. Y nosotros tenemos ese privilegio, que tenemos esa relación íntima con el Señor. ¿Con quién, hermano? El Señor es el creador del cielo y la tierra. Todo esto que pasa para el Señor no es nada, es algo muy sencillo, Él fácil lo puede resolver. Pero nosotros tenemos que tener esa comunión íntima con Dios. Y nosotros tenemos ese derecho, tenemos ese privilegio por la sangre del Señor Jesús, por el sacrificio del Señor Jesús. Hermanos, nosotros tenemos ese privilegio. Entonces, hermanos, esta es la promesa para el Señor, la promesa para los hijos de Dios. Nos ha hecho nacer de nuevo, a una esperanza viva. Miren, hermanos, esta palabra Biblia al día, Juan 1:12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por los deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen por Dios. Aquí estoy viendo yo, hermanos, cómo Dios explica el milagro del nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú vienes, tú le recibes al Señor Jesús. Entonces, cuando el versículo 13 dice que no nacen por voluntad humana, o sea, cuando dos personas, un hombre y una mujer se casan, tienen sus hijos, ellos planifican su vida, planifican su matrimonio y van teniendo sus hijos. Esa es la voluntad humana. Pero aquí nacen porque Dios los tiene apartados, porque Dios los ha amado. Entonces Dios viene a ser padre de ellos, padre de tu hermano, de ti, hermano, que has recibido al Señor Jesús, padre de nosotros, que hemos recibido al Señor Jesús. Entonces, hermanos, nosotros se nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Qué gran privilegio, hermanos, ser hijo de Dios. Porque ni a los ángeles dice su palabra en otro lado que le ha dicho así el Señor, sino a nosotros nos ha dado a ser llamados, a ser el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo tiene derecho a una herencia. Si el papá tiene propiedades, lo que tenga, cuando el papá no esté, tiene derecho a esa herencia. Y tú, hermano, como hijo de Dios, pues tienes derecho a la herencia incorruptible. Entonces, aquí estoy viendo yo. Aquí el Señor está diciendo, aquí ocurre el milagro del nuevo nacimiento. ¿Para quiénes? Para los que creen. Si alguien esta mañana no cree, pues hoy es el día que puede creer y puede pasar a tener derecho a ser hijo de Dios, a tener herencia con Dios, a esta herencia incorruptible.
Esto les está hablando Pedro a la iglesia, hermanos. A la iglesia que está siendo perseguida, recuérdese, ustedes no son cualquiera, ustedes son hijos de Dios, les está diciendo el Señor, les está diciendo Pedro, perdón, recordando las promesas del Señor. Miremos, hermanos, en Juan 11:25, Biblia al día. Miren lo que está hablando aquí el Señor Jesús. ¿A qué se refiere cuando se dice esperanza viva, hermanos? Yo aquí encuentro la respuesta que Dios nos ha hecho renacer a una esperanza viva, como lo está hablando el apóstol Pedro aquí en su carta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, el que cree en mí, vivirá aunque muera. Juan 11:25, Biblia al día. Entonces, hermanos, esta es la esperanza viva. Que nosotros, hermanos, aunque muramos, aunque partamos con el Señor, aunque estemos atribulados, hermanos, tú tienes una tremenda herencia. Tú tienes como el hijo pródigo. Él era hijo. Empezó a desapartarse de los caminos de Dios, dirían nosotros. Él se salió de la casa y le dijo a su padre, dame mi herencia, dame lo que me corresponde. Yo voy a hacer como yo quiera, porque no me parece como lo tenés. Yo así me imagino que lo hice. Yo quiero vivir mi vida. ¿Por qué? Porque aquí tengo que vivir bajo tus leyes y siento que no estoy en libertad. Por lo tanto, dame lo que me pertenece y me voy. ¿Y qué pasó? Ya lo hemos oído. Empieza a vivir perdidamente, pierde todo. Ya cuando estaba en problemas, cuando estaba pasando hambre. Y hermanos, ¿y por qué estaba pasando hambre? Pues porque se había apartado, hermanos. Por eso. Por eso Dios de esa forma se le puso la prueba. ¿Para qué? Para que se recordara que es hijo. Entonces se recordó que tenía una casa, que tiene un padre, que tiene herencia, y dijo, me volveré, pero eso sí, reconoció su pecado. Entonces, y todo lo que ya sabemos. Entonces aquí nosotros somos hijos de Dios y tenemos esperanza, hermanos. Y muchas veces nos ponen las pruebas para que nosotros podamos, como dicen muchos, limar las asperezas de lo que a Dios no le agrada, podamos quitar el exceso de carne de nuestra vida y Dios de esa forma nos atrae. Miren que lo que dice el Salmo 43:5, Biblia Torres Amat. ¿Por qué estás tú triste, oh alma mía? ¿Y por qué me llenas de turbación? Espera en Dios, porque todavía he de cantarle alabanzas por ser el Salvador que está siempre delante de mí y el Dios mío. Hermanos, sabiendo esta verdad, que eres hijo de Dios, que solo puedes clamar a Dios, que puedes doblar tus rodillas y como dice su palabra, pronto Dios te responderá. Por eso es que el salmista dice, ¿por qué estás triste, alma mía? No hay motivo, yo no veo la necesidad por estar triste. Ahí entonces alguien dirá, pero es que hay problema económico. Sí, pero no hay necesidad, puedes clamar a Dios. Él puede enviar a los cuervos que den tu alimento. Sí, pero estoy enfermo, el Señor Jesús es nuestro sanador. Pero hermanos, no perdamos de vista que tenemos una herencia incorruptible, que tenemos un gran galardón. No hay necesidad que estemos tristes. Aquí dice, 1 Pedro 1:4, Biblia al día, y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en los cielos para vosotros. Entonces, hermanos, esta es la característica de la herencia. Esta herencia, hermanos, es indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada para vosotros. Entonces, hermanos, ¿qué significa eso? Indestructible, que no se puede destruir. No hay forma que alguien venga y nos pueda botar la casa, quitarnos lo que Dios nos tiene para nosotros. No hay forma. Es incontaminada, no se puede manchar, es inmarchitable, que no se desgasta, no se pone viejito, no se, como pasa con nuestras casas, que ya la pared se está rajando, pasó un temblor, la casa ya se está rajando, ahí al techo ya hay que cambiarlo. No, esta herencia del Señor no. Esta es para nosotros, esta es para los hijos de Dios. Miren, hermanos, sigamos tratando de entender un poco más lo que está hablando aquí Pedro. Hechos 26:17. Biblia al día. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles te envío a estos, para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que
por la fe en mí, reciban el perdón de los pecados y la herencia de entre los santificados. Entonces, hermanos, ¿cuál es esa herencia? El problema del ser humano, que no conoce al Señor Jesús, que no ha invitado al Señor Jesús en su corazón, es que está enemistado con Dios. Y hay una pena sobre el ser humano que no quiere nada con Dios. Hay una condena de muerte. Pero Dios no quiere eso. Por eso es que Él manda a sus hijos, manda a sus siervos para que le hablen a las personas y les digan que hay esperanza en medio de esta situación. Pero sobre todo Dios quiere librarnos del día de la ira. ¿Para qué? Para que tengamos acceso a esta herencia, como está diciendo aquí en Hechos 26, 18. Para que por la fe en mí, en quien, en el Señor Jesús, reciban el perdón de los pecados y de esa forma una herencia entre los santificados. Entonces, hermanos, miremos lo que pasa. Efesios 1:13, Biblia de las Américas. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el poder del Espíritu Santo, de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Entonces, hermanos, miren, ya que recibiste al Señor Jesús, Dios está hablando muy en serio. Está diciendo, yo quiero que ustedes tengan esa herencia. Y no estoy jugando, yo así lo estoy parafraseando. Y entonces les voy a dar mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que Él lo selle. Entonces el Espíritu Santo viene a morar en el creyente, en el hombre, en la mujer que recibe al Señor Jesús. ¿Para qué? Para asegurarlo y preservarlo para la salvación. Entonces, si alguien ya recibió al Señor Jesús y peca, se empieza a sentir mal. ¿Por qué? Porque ya no es en su naturaleza pecar. Y el Espíritu Santo le está hablando, mira, estuvo malo. Te agarraste eso que no era tuyo. Pedí perdón. Volteaste a ver lo que no tenías que ver. Tomaste lo que no tenías que tomar. Entonces el Espíritu Santo está trabajando y nos convence de pecado. Porque, hermanos, ¿a quién se le puede decir su error sin que se enoje? Ya rápido se pone uno molesto. Que le vengan a alguien y le dicen, mira, como lo estás haciendo no está bueno. Cambia, porque no está correcto lo que haces. Pues la gente se enoja fácil. Pero el Espíritu Santo, ese es su trabajo. Pero Él lo hace de una forma, hermanos, que uno mismo empieza a decir, estuvo mal. No tuve que haber hecho eso. Tengo que arreglar eso. Voy, pido perdón al Señor y me pongo a cuentas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. El Señor lo pone para garantía, hermanos, de que seamos salvados, de que alcancemos la victoria aquel día, que alcancemos la corona. Entonces, este sello de que habla Pablo es una marca oficial de identificación, hermanos, que se coloca en las cartas. Eso es lo que Pablo lo está comparando. El Espíritu Santo, el sello del Espíritu, con una marca oficial que se ponían en las cartas, en contratos y otros documentos importantes. Un ejemplo claro lo podemos ver en el rollo de los 7 sellos. Si ustedes lo investigan, hacía la forma en que se hacían los contratos de terrenos, contratos de compra-venta, se ponía el rollo con 7 sellos. ¿Para qué? Para garantizar que nadie pueda abrir eso, sino solo el destinatario. Entonces él está comparando que el Espíritu Santo está haciendo lo mismo con nosotros, con tu persona, viene y te sella. Te pone ese sello, hermanos, y tú quedas señalado para el Señor. Tú quedas apartado para el Señor. Ya tiene dueño. El Señor Jesús es el dueño de esta vida. El Señor Jesús es el dueño de esta propiedad. Viene el enemigo después a molestar y se encuentra con ese sello. Y no se puede meter si el Señor no le da permiso. Y por supuesto que no le va a dar permiso. O al menos que nosotros abramos la puerta. Pues es diferente. ¿Y cómo le abrimos? Pues con lo que hacemos. Si practicamos el pecado, le abrimos la puerta. Pero el Señor ya selló. ¿Para qué? Para que esto quede asegurado que nosotros somos para Él. Entonces, miren, hermanos, cuando se sella algo, como el Espíritu Santo está sellando, y la comparación que está haciendo Pedro, yo entiendo, hermanos, Pablo, que escribió este capítulo, yo entiendo, el sello es primero para seguridad. Son 4 verdades que hablan, según la historia, para qué se usaban los sellos. Entonces, miremos un ejemplo. En Daniel 6:17, Biblia al día. Trajeron entonces, ya les había hablado un poco antes de este asunto, trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey
selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Mira, hermanos, este es el sello de un juicio. Entonces el sello quedó puesto. Y si alguien abre la piedra, el sello se rompe. Y después, aunque traten de unirlo, se va a ver que alguien violó esa seguridad. Y hay un juicio, hay una condena, es ilegalidad, cae en delito el que hace eso. Lo mismo, hermanos, el Señor Jesús te selló. El enemigo no puede quitar ese sello. Cae en delito, cae en ilegalidad, le cae la justicia de Dios y te toca. Pero, hermanos, tenemos que permanecer firmes. Porque si nosotros mismos le abrimos la puerta voluntariamente, pues Él se va a meter. Pero si nos esforzamos por cambiar en santidad, entonces Él no se va a meter. Entonces, la primera característica de este sello que está hablando Pablo es para seguridad. ¿Para qué? Porque con ese sello tú estás seguro que sos de Dios. Y nadie se va a poder meter, nadie va a poder cambiar, porque si lo rompen a la fuerza se va a ver que alguien violó eso y cayó en delito. El enemigo no te puede tocar. Otra cosa, un sello sirve para que sea auténtico, da autenticidad. ¿Por qué? Porque es un sello único, no hay sellos iguales. Miremos lo que pasa aquí. Primera Reyes 2:17, Biblia al día. Ante esto, ¿se recuerdan qué está pasando aquí? Jezabel, su esposa, le dijo: ¿y no eres tú quien manda en Israel? Anda, levántate y corre y come, que te hará bien. Yo te conseguiré el viñedo de tal Nabot. De inmediato escribió cartas en nombre de Acab, puso en ellas el sello del rey y las envió a los ancianos y nobles que vivían en la ciudad de Nabot. ¿Se recuerdan qué está pasando aquí? Acab quería una heredad. Brevemente se los cuento. Y le dijo a Nabot: mira, me gusta mucho tu heredad, tu regadío, diríamos nosotros ahora. Vendémelo, yo te voy a dar otro regadío y me haces, es que ese me gusta mucho. ¿Y qué contestó el ministro? Disculpe, rey, muy rey puede ser usted, pero esto es herencia de mi padre. Y yo no lo puedo vender porque sería, pienso yo pues, porque sería un pecado. Porque después en el libro de Malaquías el Señor habla que le han quitado la heredad a los hijos, y por esa causa el hombre, el apellido del hombre es raído de ese lugar. Entonces los hijos con la herencia aseguran la descendencia del hombre. Entonces yo entiendo que Nabot, viendo lo que dice Malaquías, por eso no quiso vender su heredad. ¿Por qué? Porque es como vender mi descendencia, venderlo a mi padre, vender lo que el Señor me dio. Esto es familiar y tiene que mantenerse en la familia. Y bueno, dijo, acá se fue triste. Bueno, no puedo, no quiso. Y viene y aparece la esposa. Y le dice: que no pudiste. Pues si sos el rey, sos el que mandás, puedes hacer lo que querrás. Dame tu sello y yo lo voy a hacer. Pues aquí lo importante es que ella tomó el sello del rey y escribió las cartas. Ya con el sello del rey, pues todos creyeron, es cierto. Entonces, ¿qué dio? Autenticidad. Entonces, el ejemplo que está poniendo Pablo aquí es que este sello que Dios te pone es auténtico. El enemigo lo mira y sí, le va a temer. ¿Por qué? Porque Dios te selló, te puso el sello en tu frente. Y ahora es un sello auténtico que Dios te ha puesto y no lo va a poder violar. Mira, hermanos, ¿qué más significa el sello? Significa también propiedad. Vimos Biblia al día, Jeremías 32:9. Y le compré a mi primo Hanamel el campo de Anatot por 17 monedas de plata. Reuní a los testigos, firmé la escritura, la sellé y pagué el precio conveniente. Ahora ya lo selló y ya lo pagó. Entonces, hermanos, ¿cómo pagó el Señor por nosotros? Pues con su sangre, hermanos. El Señor Jesús ya pagó el precio, por tanto Él tiene derecho a sellarnos. Ahora somos propiedad del Señor, hermanos. Que no se te olvide eso, hermanos. Que estás pasando por situaciones difíciles, tú eres propiedad del Señor. Recuérdate que había un canto antes que decía: mi Padre es un rey, su oro y diamante no puedo contar, tesoros que nadie podrá contener, hermanos. Pero entonces dice uno: pero yo lo necesito en este momento. Sí, hermanos, pues tenemos que tener paciencia porque es una prueba. Entonces ahora, hermanos, el Señor te compró con su sangre preciosa, ya te selló,
ya es auténtico, ya es oficial, tú eres propiedad del Señor Jesús. Ese canto decía, mi Padre es un rey muy rico y sin par, decía, Él tiene caudales inmensos doquier. Oro y diamante no puedo contar, tesoros que nadie podrá contener. Hermanos, soy el hijo de un rey. Tú eres hijo de un rey, hermanos, no se te olvide eso, hermanos, que no tienes que perder tu identidad y dejarte llevar por la corriente, por las situaciones, por lo complicado que estamos pasando. Yo sé que es complicado, pero puesto los ojos en el Señor. Aferrémonos al Señor. ¿Por qué? Porque somos propiedad de Él. Como lo estamos viendo aquí, hermanos. El Señor Jesús pagó por nosotros, somos propiedad de Él. Ahora miren, hermanos, ¿qué más da un sello? Da autoridad. Biblia de las Américas, Esther 8:7. Entonces el rey Asuero dijo a la reina Esther y al judío Mardoqueo: he aquí, he dado a Esther la casa de Amán, y a él le han colgado de la horca porque extendió su mano contra los judíos. Vosotros pues escribid acerca de los judíos como os parezca bien en nombre del rey, y sellarlo con el anillo del rey, porque un decreto que está escrito en el nombre del rey y sellado con el anillo del rey no puede ser revocado. Hermanos, miren qué tremendo ejemplo, qué tremenda figura de lo que Dios está haciendo. ¿Qué pasó aquí? Pues se recuerda, Amán quería matar a todos los judíos. Ese siempre ha sido el plan del enemigo, matar a los que amamos a Dios, exterminarlos, pero Dios no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque Dios ya pagó por nosotros, por lo tanto la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Lo más que le puede pasar a un hijo de Dios es que él parta a la presencia de Dios y no muera, sino solo duerme, solo descansa, porque se levantará en el día postrero. Amán es el enemigo. Ya tiene sentencia de muerte. El enemigo, hermanos, que el Señor lo reprenda, Satanás, que el Señor lo reprenda, ya tiene sentencia de muerte y legalmente ya es un muerto. ¿Por qué? Porque su palabra dice que fue lanzado vivo al lago de fuego y los que van allá son muertos. Como aparece aquí, a él ya está muerto. Ya solo anda haciendo los últimos daños, tratando de engañar, que es lo que más puede hacer, pero si nosotros le creemos, pues ahí abrimos puertas. Pero hermanos, yo te digo, no le creas al enemigo, no le creas a las circunstancias, aférrate a la palabra de Dios. Y miren los cristianos, pues aquí quedaron, el pueblo judío quedó aquí arrinconado, diríamos nosotros. Pero miren qué pasa, con otro decreto se pueden defender. Entonces, hermanos, la sentencia del hombre era muerte. Pero hay un decreto ahora, que es otro decreto, es el decreto de vida, y Dios te da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, dice su palabra, y nada os dañará. Pero sí tenemos que ser valientes, tenemos que esforzarnos. Entonces, hermanos, el sello del Espíritu Santo te da autoridad también. El Señor te da la llenura del Espíritu Santo, te da autoridad. Hermanos, esa es nuestra herencia. La herencia incorruptible de todo este paquete de bendiciones que Dios está hablando. Y miren, hermanos, miren este versículo con que me encontré. Qué gran misericordia de Dios. Qué tremendo es el Señor que está dispuesto a salvarnos. Como diríamos nosotros, sí o sí, cueste lo que cueste, Dios quiere salvarnos, quiere redimirnos, quiere tenernos con Él. Y miren este versículo, 2 Corintios 1:21, Biblia al día. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a vosotros. Él nos ungió. Mira, hermano, lo que dice aquí en 1:22, nos selló, lo que hemos venido hablando, como propiedad suya, y puso, mira, hermanos, su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué necesidad tiene el Señor? Qué gran misericordia de Él, que nos da su Espíritu Santo como garantía de que sí o sí nos va a salvar. Hermanos, ¿tú has sentido la presencia del Señor? Hermanos, esa es la garantía, que sí o sí tú tienes la sangre del Señor Jesús y Él te va a salvar. Él te va a libertar de la vieja manera de vivir, y cuando nos toque partir, vamos directamente a su presencia, hermanos, y este leve sufrimiento temporal será olvidado, hermanos. Hermanos, qué tremendas promesas. Mire, por eso el Señor Jesús lo dice, Mateo 6:19.
No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban. Como dice Pedro, una herencia incorruptible, inmarcesible e incontaminada, como lo acabamos de ver. Aquí el Señor lo está hablando en otras palabras. Porque el Señor nos da la garantía de su Santo Espíritu de que sí o sí lo va a hacer. Entonces, hermanos, aquí hemos estado viendo que es como Pedro le está hablando a todos los que son perseguidos, a todos los que están pasando por pruebas en ese momento tan complicado como estamos nosotros ahora. En un momento tan complicado, Pedro de esta forma le escribe a los cristianos para animarlos, para que ellos se den cuenta, que reconozcan su identidad, que reconozcan quiénes son, que ellos son comprados por la sangre del Señor Jesús. Y miren lo que dice, continuando lo que dice Pedro, 1 Pedro 1:5, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. O sea, en estos tiempos, son los últimos tiempos. Pero entonces, aquí está la llave. ¿Cómo nos protege Dios? Pues mediante la fe. No hay otra forma, porque si dejamos de creerle a Dios, nos apartamos. Tenemos que seguirle creyendo a Dios. Y este es un momento muy peligroso, que si nosotros quitamos nuestra fe de Dios, quitamos nuestra mirada, quitamos nuestros ojos, que aquel que da la prueba y da la salida, hermanos, vamos a desagradar a Dios. No podemos, como dice su palabra en el libro de Habacuc, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, dice después en Hebreos, no agradará a mi alma. Hermanos, no podemos desmayar. Tenemos que seguir firmes en los caminos de Dios. Tenemos que seguir firmes en nuestra creencia. Que nadie te llegue a decirte cosas, no le creas, hermanos. Cuando traten de desanimarte, recuerda quién eres. Recuerda cómo el Señor ha dispuesto a su Espíritu Santo, dispuso a su Hijo. ¿Por qué? Porque el Señor está decidido a salvarte, está decidido a salvarme, hermanos. Y Dios no va a permitir que el enemigo nos arrebate de su mano. Pero sí, hermanos, hay que tener fe. Tienes que mantenerte firme en los caminos de Dios. Tienes que mantenerte orando, tienes que mantenerte buscando a Dios, leyendo su palabra. Ahora miremos, hermanos, te hago esta pregunta. 1 Pedro 1:6. Mira lo que dice. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos por diversas pruebas. Hermanos, ¿te regocijas tú en las promesas del Señor? ¿Te regocijas tú que el Señor pagó por nosotros, que te ha sellado, que te ha apartado, hermanos? ¿Te causa gozo? Excelente, te felicito, muy bien. Solo que ahora, pues tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. Como un estudiante, tiene que pasar sus tesis, tiene que pasar su privado. ¿Por qué? Porque él se goza el día de su graduación. Yo he visto cuando se gradúan hasta derraman lágrimas. ¿Por qué? Porque alcanzaron la corona. Y eso que es una corona corruptible, un título humano que solo para esta vida sirve. Y a los 60 años ya ni mucho le sirve a uno, porque ya no le quieren dar trabajo a uno. Pero es solo para un momento y causa gozo. Pero en esta corona, esto que Dios está dando, es para vida eterna, por toda la eternidad. Hermanos, entonces ahora somos afligidos por diversas pruebas, pero es un poco de leve sufrimiento temporal. Entonces, hermanos, miremos las pruebas. Brevemente, ya nos está avanzando el tiempo. ¿Qué características tienen las pruebas, hermanos? Dice la palabra de Dios, obligadas grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Entonces, mire, hermano, lo que está hablando Pedro aquí y la cátedra que nos está dando Pedro, y tratamos de extraerle qué es lo que nos está enseñando. Uno, ¿qué dice? Un poco de tiempo. O sea que no tardan mucho las pruebas. No para siempre vamos a estar metidos en esta escasez, no para siempre vamos a tener la enfermedad. El Señor nos puede sanar, el Señor nos va a sacar, no va a ser mucho tiempo. ¿Por qué? Porque está diciendo aquí, lo que está diciendo Pedro, que no perduran, que no tardan. Esa es la primera característica de la prueba. Otra, sirven para un propósito definido. ¿Por qué? Porque dice, tengáis que ser afligidos. Si yo le digo
a un estudiante, mira, para graduarte tenés que aprobar tus exámenes privados. Es necesario. Entonces, las pruebas así nos pasa, hermanos. Tenemos que ser afligidos y no nos gusta. A nadie le gusta ser afligido. A nadie le gusta padecer una enfermedad. A nadie le gusta que lo estén acusando. A nadie le gusta tener un problema económico, pero dice su palabra que tengáis que ser afligidos. ¿Por qué? Porque entonces de esa forma Dios está probando nuestra fe y está viendo si realmente le amamos, si somos lo que decimos o solo palabras nada más, y si de verdad nos mantenemos firmes. ¿Qué más causan las pruebas? Causan tristeza y aflicción. ¿Por qué? Porque dice tengáis que ser afligidos. O sea que causa tristeza y aflicción, hermanos. No es cosa agradable, no es bonito que te una prueba. ¿Y qué tristeza? Pues puede ser emocional. La tristeza, esté triste, afligido, preocupado, atormentado. No sabemos la prueba que estás pasando, qué te preocupa. Tu casa, tu salud, tus hijos. Pues cuando uno siente que deja de tener control sobre la seguridad, lo que uno siempre ha tenido control, empieza uno a afligirse. Ya no voy a poder pagar mi casa, ya no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? Empieza la aflicción. Y ahí viene el enemigo a molestarte, ¿ya viste? Ve, Dios dice que te va a dar y mira cómo estás. Sí, dice uno, le cree. Pero no, hermanos, creámosles a Dios. Entonces el enemigo se aprovecha cuando estamos en prueba y Dios está viendo, nos está observando cómo estamos respondiendo. O tu salud. Si amas al Señor más que la vida, más que la propia vida, bueno, Dios es poderoso para sanar. Podemos adorar al Señor en medio de la aflicción, en medio de la tormenta, en medio de situaciones complicadas de salud, y Dios nos puede sanar. Hermanos, tenlo por seguro, Él es sanador, Él es misericordioso. Entonces las pruebas causan tristeza y aflicción. Pero la palabra dice que la amada ve al futuro y le sonríe. ¿Por qué? Porque su confianza no está en los remedios, en los médicos, sino su confianza está en el Señor. Entonces, hermanos, otra característica de las pruebas, por lo que estamos viendo aquí en 1 Pedro 1:6, es que se presentan de varias formas. ¿Por qué? Porque dice diversas. No dice 2, 3 pruebas, diversas. ¿Cuánta cantidad de pruebas puede haber, hermanos? Cada quien me podrá decir, pues yo sufro de esto, yo sufro de lo otro. Y entonces, diversas pruebas. Y cada quien me puede dar testimonio de qué le está pasando, qué le está afligiendo, cuáles son sus preocupaciones, y hay una cantidad. Si nos podemos enumerarlas, si yo tuviera a los hermanos a la vista, nos podemos decir, este hermano sufre persecución, este sufre enfermedad, este sufre escasez, este sufre problemas emocionales, este tiene miedo, y la lista crecería. Por eso dice esa palabra, diversas pruebas. Hermanos, solo ahí miro yo que el Señor sabe muy bien lo que nos pasa. Pero miren, hermanos, ¿qué dice su palabra? Que no deben quitar el gozo al cristiano. ¿Por qué? Porque dice, miren lo que dice al principio, en el cual os regocijáis grandemente. Entonces la prueba no te tiene que quitar el gozo. ¿Por qué? Porque dice, te estás regocijando. ¿Se recuerda lo que vimos del sello? De que sos sellado, de que sos apartado para Dios. Entonces la prueba no te tiene que quitar el gozo. ¿Por qué? Porque estás seguro que perteneces a Dios. Y este momento es temporal, este momento es leve, no es para siempre. Entonces, hermanos, como hijos de Dios, con certeza, al Señor no podemos, como dicen muchos, tronarle los dedos. Señor, me urge, ya, hoy necesito la respuesta. No, es en el tiempo de Dios. Por eso es que dice que la prueba causa aflicción. Pero hermanos, ponte a alabar al Señor. Si estás llorando, alaba, dice este canto. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa. Tú alaba a Dios. Ese es el secreto. Hermanos, entonces Dios va a responder. La segunda parte de este canto así, se le va quebrando cadenas, sacando espinas, manda a sus ángeles, como dice en Mateo 18, aquí hay espíritus ministradores a favor de los que habremos de heredar la salvación. Pero ¿qué tienes que hacer? Pues la llave está en tu mano, la oración, la búsqueda al Señor, hermanos. Hermanos, realmente yo no sé cómo lo miran ustedes, pero hermanos, yo miro que este es un gozo, lo que tenemos de parte de Dios. Miren lo que dice en 1 Pedro 1:7, Biblia de las Américas. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que perece,
aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, lo que estamos hablando, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Entonces, hermanos, por medio de la prueba, Dios ve la realidad de la fe. Vamos a ver. ¿Se recuerda a Pedro? Mire cómo está hablando Pedro ahora. ¿Se recuerda cuando estamos en Mateo viendo Pedro? Señor, si es necesario, yo voy a morir contigo. Y a la primera salió huyendo. Pero mire ahora cómo está lleno del Espíritu Santo. Mire cómo está hablando ahora. Entonces, hermanos, por medio de la fe, Dios está viendo nuestra fe. Por medio de la prueba, pero está viendo nuestra fe. Y hermanos, y tengamos claros y entendidos que el único beneficiario de la prueba, que si la logramos ser aprobados, hermanos, pues el beneficio es para nosotros. ¿Por qué? Porque le pasamos el examen al Señor. Logramos pasar la prueba, hermanos, entonces vamos de gloria en gloria, vamos ascendiendo, vamos creciendo espiritualmente, vamos dejando las tinieblas, como dice el libro de Proverbios, que la senda del justo empieza en la oscuridad y termina hasta el mediodía, cuando el día es perfecto, a la plenitud de Cristo. Entonces vamos dejando las tinieblas y vamos creciendo en el Señor Jesús, hermanos. El beneficio es para nosotros. ¿Por qué? Porque estamos agradando a Dios, hermanos. Entonces, hermanos, yo te digo, miremos ya para ir terminando, ya estos últimos versículos. Miren lo que le pasó a Abraham. Génesis 22:1, Biblia de las Américas. Aconteció que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, ya hemos escuchado esta historia. Esta es de la prueba de Abraham. Pero hermanos, a lo que voy, la respuesta que Dios le dio cuando él salió aprobado. Se los voy a leer. Génesis 22:17. De cierto te digo, te bendeciré grandemente. Aquí Abraham ya salió aprobado. ¿Se recuerdan? Ya había puesto a Isaac, ya estaba él dispuesto y Dios vio el corazón que sí lo iba a hacer y le quitan a Abraham, el ángel le pone la mano, no le hagas daño. Y Dios lo probó. Y como lo probó, y él salió aprobado, dice, de cierto te bendeciré grandemente y te multiplicaré en gran manera y tu descendencia, en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. Y en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido a la voz de Dios. Hermanos, entonces la simiente de Abraham, de ahí desciende el Señor Jesús. Hermanos, esta promesa es para ti. Si has obedecido la voz de Dios, has creído en el Señor, te has mantenido firme, esta promesa es para ti. Tú vas a poseer las puertas de tus enemigos. ¿Y cuál es el enemigo? Pues no es tu prójimo, no es tu vecino. El enemigo es el que te anda atacando con enfermedades, con problemas. Tú vas a vencer y vas a poseer la puerta de tus enemigos, vas a poseer la puerta de esa escasez económica, vas a poseer la puerta y vas a vencer a esa enfermedad y todo lo que te está quejando, pero si logras pasar el examen de Dios. Dios te va a sacar victorioso, hermanos, y tu vida va a ser bendecida. Tu vida va a crecer, hermanos, y te vas a dar cuenta cómo Dios resuelve las cosas tan fáciles. ¿Por qué? Porque lo que para el hombre es posible, para Dios es imposible. Ya el tiempo nos ha avanzado, hermanos, entonces solo les quiero dejar con el último versículo, Judas 1:24, en lo que sea difícil para nosotros, hermanos, recordémonos que tenemos la promesa y somos sellados, somos hallados. Mire este último versículo, Judas 1:24, con esto voy concluyendo. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y para presentarnos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría. Al único Dios y nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, yo concluyo con esto y te digo que Dios es poderoso. En medio de la prueba, hermanos, Dios es poderoso y Él te puede presentar sin mancha, sin arruga, como aprobado. Pero eso sí, hermanos, puesto los ojos en el Señor Jesús. No retrocedamos ni un solo momento, hermanos.
Hermanos, yo quisiera preguntar esta mañana, ¿habrá alguien que no conoce al Señor Jesús? Hoy puede ser sellado con el sello del Espíritu Santo. Hoy puede pasar de las tinieblas a la luz admirable. Hoy puede tener esa herencia incorruptible. Y en todas sus penas, según los propósitos de Dios, Dios le puede seguir, le puede ayudar a vencer, hermanos. Y aunque nos vengan situaciones difíciles, pero nosotros no debemos perder el gozo. Nosotros no debemos de apartarnos de los caminos de Dios. Miren, hermanos, cómo habla Pedro. A los que estaban siendo perseguidos, a los que estaban siendo muertos. Nosotros no hemos llegado a ese punto. Sí tenemos situaciones difíciles, pero Pedro le está hablando de esta forma. Más adelante Pedro después les sigue diciendo cómo deben vivir. Lo vamos a ver en la otra parte, cómo debemos de vivir en esta situación complicada. Aquí Pedro lo está explicando en su primera carta. Ustedes lo pueden leer si quieren y lo vamos a ver la otra semana, cómo debemos hacer, cómo debemos comportarnos en esta situación tan complicada, hermanos. Pero si esta mañana hay alguien que quiera recibir al Señor Jesús, yo lo invito. Le presento al Señor Jesús, que es la única solución ante esta situación. El Señor Jesús te quiere salvar, te quiere sellar y está muy decidido a hacerlo. ¿Quieres recibir al Señor Jesús? Lo único que tienes que hacer es hacer esta oración de todo corazón. Cierra tus ojos, por favor, la iglesia me ayuda y ora por los que van a recibir al Señor Jesús. Cierra tus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que estoy alejado de ti y que no llevo camino de salvación. Pero esta mañana te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados y resucitaste al tercer día con el poder del Espíritu Santo y estás sentado a la diestra del Padre. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Opera en mí el milagro del nuevo nacimiento. Yo renuncio ahora a todo pacto que ha hecho con el mundo, ya sea consciente o inconscientemente, y declaro que mi pacto es contigo, Señor Jesús, que tú eres la vida, y te pido que seas mi Señor y mi Salvador. Amén. Amigo, ahora hermano, si tú hiciste esta oración, yo te tengo una noticia. Ahora tú eres hijo de Dios. ¿Qué tienes que hacer? Pues tienes que seguir cultivando eso. Tienes que ir creciendo. Lee tu Biblia. Te sugiero que sigas las transmisiones, alaba a Dios, adora a Dios, júntate con hijos de Dios. Hermanos, quiero orar por ustedes, quiero bendecir la iglesia, quiero bendecir la vida de cada uno de ustedes, hermanos. Porque yo sé que estamos en situación difícil, pero hermanos, Dios no nos ha abandonado, ni lo va a hacer. Aunque nos desmayemos, aunque pensemos que Dios no nos escucha, claro que sí, Él nos está escuchando. Quiero orar por la iglesia, quiero bendecir tu vida, hermanos. Cierren sus ojos, voy a orar por la iglesia. Padre, vengo delante de tu presencia con tu iglesia. Vengo delante de ti con tus hijos. Señor, yo los vengo bendiciendo, Padre. Llamo tu palabra, Señor, que la palabra escrita, Padre. Yo te pido que alces tus ojos sobre ellos y te pido que les des paz, Señor. Te pido que tu misericordia los siga alcanzando, que tu misericordia siga con ellos, Padre. Yo vengo clamando por tus hijos, Señor. Mira las necesidades de tu pueblo, Señor. Padre, abre ventanas en los cielos para todos aquellos que tienen problemas económicos, Señor. Yo te solicito que abras oportunidades, Padre. Yo te solicito que abras fuentes de trabajo, Padre, sobrenaturalmente, Señor. Tú eres el dueño del oro y la plata, Señor. Te solicito ahora en el nombre de Cristo Jesús que auxilies a tus hijos que en ti confían. Padre, te pido también por los que están enfermos. Padre, pon tu mano sanadora sobre ellos, enfermos, Señor, de sus cuerpos, Señor, problemas dentales, problemas de salud, problemas estomacales. Padre, yo los pongo en tus manos, Señor. Mira las necesidades de tu pueblo, Señor. Problemas familiares, Señor. Interven, Padre. Pon paz en medio de las familias, Señor. Problemas, Señor, emocionales. Ahora, Señor, te pido que la paz que sobrepasa todo entendimiento caiga sobre tu pueblo, caiga sobre tus hijos, Señor, porque tú eres más que suficiente para nosotros. Te bendigo, te exalto. Gracias, Señor, por escucharnos. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú vienes y nos hablas, Señor, y en ti estamos confiados. Tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
Te bendigo, Padre, alabado sea tu nombre, bendito seas, Rey de Reyes. Gracias por estar aquí, gracias por venir, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros. El Señor los bendiga. Sigamos confiando, sigamos perseverando, hermanos, porque no somos los únicos. Muchos ya han pasado por situaciones difíciles y salieron aprobados. Nosotros, hermanos, esforcémonos por salir aprobados delante del Señor. El Señor los bendiga, hermanos. Nos vemos en una próxima oportunidad.